Ricardo, primero agradecerles por estar acá en la Fundación para el Progreso para conversar sobre una obra tan fundamental. Obviamente agradecerle también a Fernando Claro, que es el director de publicaciones acá en la FPP, por el tremendo esfuerzo que significa llevar adelante un proyecto como este. Y simplemente contarles por qué en la Fundación para el Progreso nos dio a nosotros por publicar este libro de Jonathan Haidt, que es un psicólogo social muy conocido en Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York. Visitó Chile hace un par de años atrás. Pudimos hablar con él, estuvo en el CEP, de hecho. Fíjense que, y lo conversamos con Ricardo recién brevemente antes de entrar, la psicología social, la psicología en general, la psiquiatría son cosas que están bastante ausentes del análisis en el mundo liberal, de lo que la libertad implica como fenómeno humano más integral, las repercusiones que tiene sobre la sociedad. No es que no haya habido nunca nada de esto, pero está bastante ausente. Se ha reducido mucho a la economía, la sociología, ese tipo de cosas, ¿no? Y la filosofía política. Y una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención del libro de Haidt, además de todos los datos que son bien impresionantes, es la propensión que una fragilización psicológica, ya a una escala más general, produce en la gente joven o la gente hacia buscar remedios que ya no dependan de ellos, sino de una eventual autoridad que va, dada la intolerancia a la adversidad, resolver el problema para ello. Entonces hay de hecho un segmento en el libro donde habla lo difícil que es esto para la democracia, ¿ah? Como espacio en el cual nos podemos sentar a deliberar, a discutir, incluso argumentos que puedan resultarles muy duros a algunos o hirientes, en fin. Entonces, a mí me parece que pensar sobre los temas que plantea Haidt y otros, en este caso Haidt y Lukianoff, es fundamental para tener un buen diagnóstico acerca de lo que somos los seres humanos, cómo funcionamos y de qué modo podemos contribuir a una sociedad más tolerante. Hay capítulos enormes que seguramente Harald y Ricardo comentarán sobre cómo la fragilización psicológica incrementa la intolerancia, termina siendo detrimental para la libertad de expresión, la libertad académica y un montón de cosas de ese estilo. Entonces, creo que va alineado con la misión de la Fundación para el Progreso, que es velar porque la libertad siga existiendo y se pueda analizar de distintas perspectivas, meternos en estos temas, y esperamos que sea el principio de un camino más profundo, más fructífero, análisis poco tradicional o convencional para entender mejor la libertad y, por supuesto, fenómenos que están ocurriendo hoy en día en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Chile no ha estado exento. Entonces, esa es la razón por la que decidimos hacerlo. Yo tuve el privilegio de leer este libro en borrador, le contaba a Harald y Ricardo, en la edición inglesa antes que saliera en Estados Unidos, para la entrevista que hicimos a Jonathan Haidt, que me tocó hacerle para la revista Átomo, el primer número, sobre corrección política. Y la verdad es que fue un enorme descubrimiento. Y además de recomendarles que compren este libro, y termino, porque nosotros somos una fundación que cree en el lucro y la difusión de la idea y todo, pero así que, no, en realidad a toda la fundación, aquí nadie se beneficia en particular, pero hay otro libro de Haidt que me parece súper interesante, y que sería bueno un día tal vez discutirlo por las distintas visiones que hay, pero que se llama The Happiness Hypothesis, la hipótesis de la felicidad, que es realmente una joya, a mi modo de ver, sin ser un experto en estos temas, enormemente profundo y de un aporte extraordinario, no solamente para entender el fenómeno humano, como digo, en la sociedad, sino como guía de vida para uno mismo, y no es un libro de autoayuda, no crean eso, va mucho más allá que eso. Entonces, bueno, yo sin más preámbulo, les agradezco a ustedes por estar acá, muy bienvenidos, ojalá tengamos una instancia después para conversar con nuestros invitados, y le doy la palabra, no sé, Harald, si tú quieres comenzar con tus reflexiones sobre el texto, después vamos con Ricardo. Perfecto. Muchas gracias, Axel, muchas gracias a Fernando Claro por perseguirme para que presentara el libro. Y también quiero agradecer a Juan Manuel Vial porque hizo, yo creo, una excelente traducción de la obra de Lukianoff y Haidt. Siempre es difícil traducir estos textos que son complejos y creo que
el esfuerzo que se ha desplegado en este libro es bien notable. Yo no sé cómo está pensado esto. Yo preparé una presentación, pensaba que esta era una presentación más formal, entonces la voy a leer un poco, digamos. Y déjenme partir diciendo que yo creo que estamos viviendo tiempos de pesimismo. La ganadora del Pulitzer, Anne Applebaum, publicó recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de meses, un ensayo en The Atlantic, donde recordaba cómo el cambio de milenio, que no fue hace mucho, fue un momento de desbordante optimismo en todo el mundo. Ella se está refiriendo particularmente a Europa, pero indudablemente que esos sentimientos recorrió todo el mundo. Y ella relata principalmente, ¿no es cierto?, cómo ese optimismo desbordante se ha transformado hoy día en un pesimismo elevado. Y advierte sobre el atractivo que siguen teniendo el autoritarismo, aunque este se constituya en una amenaza seria a las libertades individuales. Y de hecho esto es algo que está pasando en el mundo. Freedom House reporta que desde 2005 los derechos civiles y políticos no han dejado de reducirse en el mundo entero, mientras que en las 3 décadas previas al 2005 solo se expandieron esos derechos civiles y políticos. Las democracias liberales sostenidas en una ola de populismo comienzan a instalarse ahí donde las libertades públicas y privadas parecían completamente consolidadas. Muchos de los órdenes democráticos no han tenido la fuerza para detener estos movimientos, quizás porque la democracia liberal y capitalista no aspira a resolver todos los males, no quiere crear expectativas desmedidas, es un orden prudente y al creer en la libertad no puede evitar que algunos males ocurran, pero sí puede deliberar en torno a ellos y corregirlos gradualmente. En estas circunstancias, y más allá de los eventos que ocurren en cada país en particular, ha aumentado el fraccionamiento político y la polarización. Y hoy día nadie sabe predecir con exactitud qué ocurrirá en los próximos años. Dicho esto, me salto a un caso en particular. Harvey Mansfield, probablemente el más destacado profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard, profesor emérito, fue invitado recientemente y luego desinvitado por la Universidad de Concordia en Canadá para que dictara una clase magistral en la graduación de su College de Artes Liberales. Como muchos colleges de estas características, forman a sus estudiantes a partir de la tradición de los Great Books y el pensamiento occidental que estos libros recogen. Y probablemente el profesor Mansfield debe ser uno de los autores más especializados en esta tradición. Ha escrito sobre Aristóteles, Edmund Burke, Nicolás Maquiavelo, Alexis de Tocqueville, Thomas Hobbes, entre otros, siempre celebrado por la academia. Fue el formador de respetados académicos como Fukuyama o Mark Lilla. Parecía el conferencista ideal para esta conferencia. Sin embargo, su pensamiento conservador, en algunas pocas instancias donde se había referido a estos asuntos, lo había hecho emitir juicios muy discutibles y sin sustento, creo yo, de que los gays, por la imposibilidad de tener hijos, serían socialmente menos responsables. También escribió un libro, Manliness, donde defendía una visión moderadamente conservadora de los roles de género, lamentando el poco valor que crecientemente se le atribuía a la masculinidad en el mundo occidental. Pues bien, estos argumentos, que no eran para nada centrales en su pensamiento y que no tenían nada que ver con la charla a la que había sido invitado, fueron razón suficiente para desinvitarlo. Su presencia, sin importar el tópico de la conferencia, podía ser motivo de ofensa en la Universidad de Concordia. Cuento esta historia, ocurrió ahora, recién en febrero, porque la amenaza a la libertad de expresión en las universidades ha trascendido las fronteras estadounidenses y va más allá de aquellas conferencias que por su contenido pueden ofender determinadas susceptibilidades. No había nada en la conferencia que se le pedía a Mansfield que pudiese lastimar a un estudiante de un college de artes liberales. Esto sugiere que el problema que estamos enfrentando va más allá de las interesantes explicaciones que ofrecen muy lúcidamente en su libro Greg Lukianoff y Jonathan Haidt.
El libro se articula en torno a 3 ejes argumentales. El primero, la constatación de que muy rápidamente, desde 2013, emergió en las universidades estadounidenses una cultura de seguridad. El libro intenta darle un sentido a este fenómeno sosteniendo que esta tendencia se sostiene finalmente en 3 grandes mentiras. La idea de que los niños y jóvenes son frágiles, la afirmación de que uno tiene que seguir sus intuiciones y que los debates, que sería la segunda gran mentira, y que los debates sobre algunos asuntos responden finalmente a diferencias en la calidad moral de los participantes en ese debate. Algunos problemas que generan en nuestras vidas una visión influida por estas 3 grandes mentiras es que podemos enfrentar con una distorsión cognitiva muchas de las situaciones que surgen en nuestras vidas. Y es ese fenómeno el que de alguna forma Lukianoff y Haidt estiman como muy perverso para el desarrollo de la vida democrática y, por cierto, de la discusión académica. Sostienen ellos, es que uno conoce a Jonathan Haidt y no a Lukianoff y tiende a pensar de que él es el único autor de esto, que nuestras vidas están llenas de eventos completamente inesperados. Y si tenemos una exposición previa limitada a este tipo de eventos, es probable que nos resulte difícil navegar en ellos. Yo estoy aquí entrando en un terreno donde Ricardo es mucho más experto que yo, pero déjenme darles mi interpretación de lo que nos quieren decir los autores. Enfrentarlos no sería una tarea particularmente compleja, sostienen Lukianoff y Haidt, porque nuestro cerebro y sus procesos cognitivos están capacitados para lidiar con ellos, eventualmente capacitados para lidiar con ellos. Pero si no practican, entre comillas, no tendrían la posibilidad de enfrentarlos desde muy temprano. Las personas no tendrían la posibilidad de enfrentarlos desde muy temprano. Si creemos que los niños son frágiles, estas situaciones no ocurrirán. Trataremos de evitar que enfrenten estos eventos inesperados, porque los protegeremos de ellos. Sin embargo, sostienen los autores, la verdad es que necesitarían estar frente a ellos para que aprendan, se adapten y crezcan personalmente, atendida la realidad que van a enfrentar en su vida. En ausencia de estos estímulos, nuestro cerebro puede volverse rígido, débil e ineficiente, porque no está desafiado a responder vigorosamente a estas situaciones. Se requiere, por tanto, un espacio en nuestro desarrollo temprano que nos permita enfrentar riesgos y estar estresados, en lugar de limitar al mínimo su exposición a estos riesgos y a estos estreses. Si ello no ocurre, vamos a leer distorsionadamente un conjunto de interacciones sociales de manera inadecuada. En particular, percibiremos, por ejemplo, que ideas a las que nos hemos enfrentado, a ideas a las que no nos hemos enfrentado o que no reflejan lo que somos, son un acto de agresión hacia nosotros. Aquí el libro se adentra en un terreno sobre la terapia cognitiva conductual, ¿no es cierto?, como una forma de enfrentar situaciones de depresión y que de alguna forma nos ilustra respecto de cómo salir de estos atolladeros. La situación que están viviendo los jóvenes que se han criado bajo estas condiciones son precisamente similares a las que tendría una persona depresiva y por lo tanto también actuaría distorsionadamente frente a esos eventos que ocurren. Esa es un poco la tesis, entiendo yo, psicológica que están planteando los autores. Es fácil ver cómo esta situación puede haber dado origen a una idea ampliamente extendida en las universidades estadounidenses de que la expresión puede ser fuente de violencia. Si alguien dice algo para lo que yo no estoy preparado, indudablemente que me siento eventualmente ofendido. Y al mismo tiempo interpreto diversas ideas como agresiones. En ese contexto, la libertad de expresión o la libertad académica, de alguna manera, debe ser controlada. Lukianoff y Haidt revisan extensamente los argumentos con los que se defendieron los boicots violentos en respuestas a visitas de Milo Yiannopoulos en Berkeley. ¿No es cierto? Este es el delfín de Steve Bannon, que entrevistó hace un tiempo
Axel. No, por eso, el delfín de Bannon que entrevistó, que es un personaje despreciable, la verdad. Hay que reconocerlo. No Bannon, digamos, sino que Yiannopoulos. Pero claro, la pregunta es si a pesar de eso tiene derecho a exponer sus argumentos en una universidad. También comenta la clase de Charles Murray en Middlebury College, que intenta dar una conferencia y que es boicoteado por los alumnos por lo que escribió en The Bell Curve, que es un libro que ya tiene publicado en 1994, que él mismo reconoció que había girado demasiado sobre los argumentos a propósito de las críticas metodológicas que se le hizo, y una presentación de Heather McDonald en Claremont McKenna College. Heather McDonald es una profesora del City University of New York que sostiene que a pesar de la violencia policial que ha existido contra la población de color, uno no puede olvidar que los atentados violentos que realizan jóvenes de color contra otros jóvenes de color producen mucho más violencia. Aseverar solo eso impidió que ella pudiera dictar su clase en esa institución. Y dicen los autores que los actos de censura fueron defendidos en general como una manera válida de responder a las ofensas que había en los argumentos de estos autores. Se argumentaba que no se puede tolerar e incluso correr el riesgo de someterse a las agresiones contenidas en las palabras de figuras como las que estaban invitados a estas instituciones. Pero ¿hasta qué punto la palabra oral o escrita puede ser una forma de violencia? Y sobre todo en una universidad. Siguiendo Durkheim, los autores ven más bien una caza de brujas en estas actuaciones. Son actos que suceden rápidamente, apareciendo en estallidos dramáticos para luego desaparecer. En ese sentido, no son una característica regular de la vida social y puede pasar mucho tiempo sin que nada de esto ocurra. Y por lo tanto son tremendamente engañosos desde el punto de vista de la vida en común. Son respuestas, además, a una percepción de que la bruja, entre comillas, cometió un crimen contra un colectivo valioso. Por ejemplo, una nación, el pueblo, una comunidad universitaria. Los cargos específicos en estas situaciones contra la bruja son a menudo triviales o fabricados y por lo general están referidos a asuntos menores, pero con los que se discrepa intensamente. Al mismo tiempo existiría el temor de otros a defender al acusado cuando se hace una acusación pública, porque son eventos que ocurren muy esporádicamente y nadie estaría dispuesto a defender, ¿no es cierto?, a la persona agredida para no enfrentar el costo que eso significa. Pero claro, más allá de que sean expresiones esporádicas, ¿no es cierto?, van coartando finalmente la libertad de opinión. Es importante que los líderes universitarios no se dejen amedrentar por esta situación, o debería decir, no nos dejemos amedrentar por esta situación, sobre todo porque es difícil desconocer la importancia de los puntos de vista diversos en la academia. Ella la enriquece y permite perfeccionar buenos argumentos o descartar aquellos sin suficiente respaldo empírico o conceptual. Todos los seres humanos, sostienen Lukianoff y Haidt, son hasta cierto punto pensadores defectuosos, que poseen una tendencia a creer que sus propias ideas sobre el mundo y explicaciones para los eventos dentro de él son precisas. La gracia de la academia, entre otras, es precisamente que como los académicos no son inmunes a este impulso, tiene permanentemente la posibilidad de someter institucionalmente a escrutinio los argumentos de esos académicos. Se pueden entonces diluir los sesgos de confirmación tan propios del pensamiento de las personas. Incluso si los profesores no pueden ver defectos en sus propios argumentos, otros profesores y estudiantes les hacen el favor de encontrar tales defectos. Es un interesantísimo proceso de creación y destrucción de ideas. Y si esto se limita, indudablemente que la universidad se empobrece y más temprano que tarde también los países. En ese sentido hay en el libro una interesante exploración respecto a la homogeneización ideológica que habría estado ocurriendo en muchas universidades estadounidenses. Si en algún momento en la academia
los que se inclinaban hacia la izquierda superaban a los que se inclinaban a la derecha en una proporción de 2-1, en el momento actual, esta tasa, según Haidt y Lukianov, sería de 10-1 en Estados Unidos. El problema no es esto en particular. Lo que les preocupa a Lukianov y Haidt es que ante la ausencia de diversidad política, los investigadores tienden a congregarse en torno a cuestiones y métodos de investigación que generalmente confirman su narrativa compartida, ignorando al mismo tiempo preguntas y métodos que nos ofrecen tal apoyo. Hay aquí un enorme desafío para las universidades. Por cierto, pienso que este no es un asunto de cantidad, sino que de peso de las ideas. Pero para que este peso se haga sentir, ellas tienen que poder expresarse. Ahora, ellos también acometen la tarea de explicar por qué estos cambios se manifiestan tan rápido. Visualizan 6 dimensiones: la polarización política en Estados Unidos, aumentos en la ansiedad y depresión adolescentes, cambios en el comportamiento de los padres respecto a sus hijos, que se traduce básicamente en una sobreprotección de ellos, la pérdida de juego libre y de toma de riesgo no supervisada, el crecimiento de la burocracia universitaria y la expansión de su misión protectora, así como también un incremento en la pasión por la justicia y de la idea que ésta involucra, de lo que está involucrado en esta, desde equidad e igualdad de oportunidades, como ha sido tradicionalmente, hacia igualdad de resultados. Creo que es la parte más débil de la presentación del libro. Sin embargo, hay ideas ahí que convendría explorar de una manera más intensa. Ahora, para él entonces, a propósito de estas ideas, la situación en los campus universitarios sería en este contexto el resultado de una interacción entre el entorno político nacional, el estado cambiante de la salud mental de los adolescentes y los eventos inmediatos que ocurren directamente en un campus dado. Paralelamente a estos acontecimientos en la sociedad estadounidense, el sistema universitario se ha vuelto cada vez más corporativizado y siente que los burócratas que administran las universidades están mucho más preocupados de producir una suerte de estado de bienestar para los estudiantes al interior de las universidades y no desafiarlos intelectualmente frente a las distintas ideas que circulan en torno a esos campos. El libro termina con sugerencias para combatir esta tendencia, que me voy a saltar algunas de las ideas que están ahí. Yo creo que son ideas algo estructuradas y obvias y no sé si tienen la suficiente consistencia para evitar el problema que estamos observando. Tengo la impresión además que el fenómeno que postulan Lukianov y Haidt tiene una historia más larga. Isaiah Berlin, en un ensayo sobre la vida intelectual de la Universidad estadounidense, escrita justo hace 70 años, es decir, en 1949, para que no saquen la cuenta, hace notar una suerte de culpa moral del académico estadounidense respecto de su actividad, que las hace dudar constantemente del valor que esa actividad tiene. Habiendo tantos problemas en el mundo, ¿cómo puede desarrollar su actividad sin culpa? Esa es la sensación que tiene Isaiah Berlin a propósito de su visita a las mejores universidades norteamericanas. En la medida, dice Berlin, que crean que su forma de vida hay esperanza, en la medida que crean en su forma de vida, en la vida académica de estar buscando conocimiento nuevo, Berlin dice que hay esperanza. Pero si ello no es así, estamos a las puertas de una situación desastrosa. Su actividad comienza a quedar subordinada a otros objetivos que pueden amenazar la vida universitaria que conocemos. Las funciones del académico quedan supeditadas a otros objetivos. Puede haber renuncia entonces a una verdadera vida académica. Eso es lo que dice Berlin. Así, por ejemplo, se podría tolerar la renuncia a la libertad de expresión para alcanzar otro objetivo. Pero ello instala, en opinión de Isaiah Berlin, un germen muy destructor de la vida universitaria. En particular, dice él, puede apagar la curiosidad desinteresada, fundamental para la generación de conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales.
Anthony Kronman, en un libro que acaba de salir, The Assault on American Excellence, cuenta la historia del máster de Pearson College de la Universidad de Yale, que decidió modificar unilateralmente su título porque algunos estudiantes le plantearon la ofensa implícita a propósito de que en tiempos de la esclavitud el gestor de esclavos recibía también el nombre de máster. Pero claro, en el contexto universitario, ese título revela una distinción que no supone desigualdad de carácter, sino solo un reconocimiento de determinados logros. Es difícil pensar la universidad sin distinciones. Es bastante ridícula la decisión, pero que esté ocurriendo revela la pérdida del sentido de la universidad estadounidense. La vida pública es una constante conversación que no tiene un fin en particular. Se desacredita a individuos complejos si se visualiza a las personas según categorías simplificadoras y se los asigna a una tribu en particular. En ese sentido, la desafección partidaria, por ejemplo, a la que estamos tan acostumbrados, es una demostración de esa complejidad individual. El populismo en alguna medida se aprovecha de la simplificación que suele hacerse de partes relevantes de la población. La política por entidades, que llega a pensar que algunos serían mejores que otros, comete el error de excluir, y en una democracia liberal más bien corresponde sumar por medio de esa conversación sin fin. Y aquí las universidades tienen un papel crucial. Deben ser capaces de sostener una conversación en torno a ideas sin clausurar el debate. Ese deseo de clausurar tiene, a mi parecer, dos fuentes principales. Es por una parte una respuesta no meditada al populismo, por otra ese reduccionismo de la complejidad de los individuos. Si una persona no comparte mis valores, que en mi opinión siempre son los apropiados indudablemente, suele ser categorizada como moralmente inferior. Y por lo tanto, muchas personas podrían preguntarse por qué merecería el mismo espacio o los mismos derechos de expresión. Siguiendo a Berlin, ya no en su texto, sino en sus dos conceptos de la libertad, las personas comparten mucho más de lo que creemos, un conjunto de valores. Pero estos son inconmensurables e imposibles de rankear. La forma en que los ordenamos, por lo tanto, es muy distinta. Pero ese hecho no nos hace tan diferentes. Debemos insistir entonces que las distintas voces pueden expresar sus ideas en la vida pública y, por cierto, en la universidad. Si renunciamos a ello, el desarrollo de estudiantes y académicos será menos rica de lo que podría ser en un contexto mucho más abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Harald, por la excelente reflexión, síntesis. Tocaste muchos puntos. Es difícil abarcar tanto de un libro tan largo. Pero, Ricardo, tus reflexiones sobre el texto, que eres un experto en estos temas, además, probablemente el único en la sala, no lo sé, porque tal vez hay algunos seguidores de la misma línea que están acá. ¿Qué te pareció a ti este libro? ¿Sabes? Me voy a levantar para que me vean los de atrás. No es porque quiera mirarlos para abajo. Es para que... Bueno, feliz del resumen que hizo Harald, porque eso me permite ir justamente, yo no había hecho un resumen del libro, me permite a mí más bien hablar sobre por qué creo tan importante este libro hoy día en nuestra sociedad. Cuando leí el libro me hice la pregunta, ¿será que las generaciones nuestras, mi generación, de los años 50, éramos funcionalmente más flexibles, más creativos, menos descontrolados? De alguna manera funcionábamos mejor que las generaciones actuales de los millennials, de la generación Z, de muchos de los que están acá. Yo creo que no. ¿De qué manera podríamos evaluar este distinto funcionamiento que tenemos juventudes de distintas generaciones? Yo creo que el concepto de inteligencia emocional nos permite acercarnos a eso. ¿Éramos nosotros más inteligentes emocionalmente que las generaciones de ahora que parecen ser tan impulsivos y tan desbaratados? ¿Cuál es el concepto de inteligencia emocional? Para decírselo brevemente y de manera que ilustrada. Una profesora hace 50 años en Estados Unidos se enfrentó a un curso
de alumnos de 4 años, de niños pequeños, y les dijo, miren, yo tengo aquí encima del escritorio un montón de chocolates. Los que quieran un chocolate inmediatamente que levanten la mano. Yo voy a hacer un trámite. Los que quieran 2 chocolates, a la vuelta yo les voy a dar 2 chocolates, siempre y cuando me esperen. La mitad del curso levantó la mano, la otra mitad esperó a que la profesora volviera y recibió 2 chocolates. Se estudió a este grupo a los 18 años y, oh sorpresa, los que habían esperado a la profesora habían puntuado en su ingreso a la universidad más o menos un 20 a 30% mejor que los que habían querido el chocolate inmediatamente. Y se estudió a los 45 años este mismo grupo y se descubrió que aquellos que habían esperado a la profesora a que volviera y recibieron 2 chocolates tenían mejores relaciones de pareja, mejores relaciones con sus hijos, mejor relación con la comunidad, tenían mejores puestos de trabajo, ganaban más plata, todo puntuaba mejor. ¿A qué se debía esto? Y ahí nace el concepto esencial de lo que hace construir aparato mental en el sentido de la inteligencia emocional, la capacidad de postergar el deseo. O sea, la capacidad de tolerar la frustración y la incertidumbre frente al momento en que la profesora plantea esto. Porque el niño que se está comiendo el chocolate está gozando con comerse el chocolate. Y él disfruta, lo pasa bien, pero no construye mente. El compañero que está al lado está pensando, ¿de qué será el chocolate? ¿Será con almendra? ¿Será con leche? Y si la profesora no vuelve, ¿qué voy a hacer? Voy a ir donde la directora y le voy a explicar el caso y le voy a decir que la profesora no puede prometer cosas que no cumple. Y si la directora no me tira bola, voy a hablar con mis papás, me van a regalar una caja de chocolate, etc. Cuando uno posterga la satisfacción del deseo, la mente se echa a andar. El adolescente que llega a una fiesta, disculpen el lenguaje, pero así lo dicen los adolescentes, a tirar, porque quiere tener una noche de una descarga sexual, ¿no es cierto?, orgásmica, ojalá extraordinaria, no está pensando, él está gozándose el cuerpo de una mujer, pero no está enriqueciendo la excitación sexual con la afectividad, que es lo que culmina en un deseo erótico de calidad. El otro adolescente que llega a la fiesta y dice, quiero conocer a una mujer interesante, y bueno, y si va pasando, algo irá pasando, y vamos construyendo algo, y finalmente hasta podemos terminar, ¿no es cierto?, después de varios encuentros, en la cama, etc. Ese adolescente va integrando algo que es tremendamente humano, porque esto nos diferencia de los animales, lo que se llama la capacidad de erotizar el mundo interno del otro. Y por lo tanto se va a ir transformando en un hombre muy interesante para la mujer. Lo mismo esto sería en el caso de una mujer. O sea, va construyendo mente a medida, y en la medida en que él es capaz de postergar la descarga sexual. El primero, el que llega buscando una mina solamente para un placer transitorio, termina siendo un mal amante. Ese es el drama del Don Juan. El Don Juan es un muy mal amante. No se los recomiendo a las mujeres. Porque habitualmente es un hombre que va de la cuchara a la papa y de lo único que le interesa es tener el placer sexual. Y además, como no va internalizando el mundo interno de la afectividad, como todo lo sensorial aburre, porque los órganos de los sentidos, cuando uno los estimula repetidamente, se van embotando. Si a mí me sirven centolla todos los días, no quiero después comer más centolla. Si mi erotismo está basado en la forma de la piel, la turgencia, los pezones, los muslos, ¿no es cierto?, solamente el mundo externo, eso se va a embotar como fuente del placer sexual. Y voy a tener que cambiar de objeto. Hay que buscar otra mujer. ¿Para qué decir si se va poniendo, ¿no es cierto?, un poquito más arrugada, un poquito más gorda? Hay que ir cambiando. El que tiene la capacidad de poder construir, junto con la afectividad, una excitación sexual integrada y que por lo tanto su erotismo tiene que ver con el mundo interno del otro, puede hacer el amor con la misma persona por muchos años, e incluso para toda la vida. Y a los 60, 70 años, hacer el amor como los dioses. Y esa señora, ¿no es cierto?, está con su guatón pelado, un poco arrugado, como si estuviera con Brad Pitt. ¿Por qué? Porque es el guatón que la acompañó, que está erotizando su mundo interno. Ella no está preocupada de la guata o de la pelada. Ella está preocupada de que ese es el hombre que quiere, el que la acompaña, la apaña, crió sus hijos, en los momentos difíciles ahí estuvo. Esa capacidad tiene que ver con una capacidad humana que está vinculada a procesar mentalmente los deseos. Dicho eso, entonces, es que hoy día
al tener esta actitud mucho más destemplada y mucho más abierta, los adolescentes y los jóvenes tienen menos inteligencia emocional que nosotros, que nos portábamos más bien? No. No, ¿por qué? Porque nosotros nos portábamos bien porque nos prohibían portarnos mal. Nos portábamos bien por susto. Porque se nos activaba inmediatamente una señal de angustia y por lo tanto no explorábamos más allá, no íbamos más allá en el mundo. Yo me acuerdo que en mi curso había uno que era ya pero pasado para la punta porque fumaba marihuana de repente el sábado en una fiesta. O sea, y los gallos interesantes, que en mi curso, eran cabros que, bueno, que tenían unas ideas más o menos políticas y a lo más ahí lo encontraban que era choro, pero todo bastante disociado, todo bastante machista, la relación con las mujeres en una cosa de dominio-sumisión. O sea, si usted mira en el espectro de mi curso, es una curva bastante achatada. Los interesantes no eran muy interesantes y los que se portaban mal no se portaban demasiado mal. Hoy día esa curva se acható. Porque las oportunidades que pone la sociedad, que tiene que ver con la enfrentar de verdad los desafíos, genera en muchas personas la posibilidad de enriquecer la vida y de transformarse en alguien realmente interesante. Y yo conozco jóvenes hoy día que lejos son de mucho más inteligencia emocional y calidad que los de mi generación. Relación simétrica con la pareja, se hacen cargo de la crianza de los hijos, respetuoso. La solidaridad es mucho más auténtica, no disociada, no puestos en una ideología política que anda por otro lado. Pero a este otro lado, los reventados que hay, no les digo nada, porque eso yo no los conocía. O sea, esta es una sociedad que abre muchas posibilidades porque se acabó el sistema de portarnos bien a través de los mecanismos de represión. Pero esto tiene un riesgo. Y el riesgo es que en la medida en que tenemos tantas posibilidades que la sociedad nos ofrece con mucha riqueza, tenemos mucho más posibilidades de caer en lo que se llama una difusión de identidad. O sea, de perdernos en el camino. ¿Y cuál es la diferencia entre los reventados y los que yo digo que son cabros bastante logrados? El camino que han tenido los adolescentes y los millennials y las generaciones Z de haber sido contenidos emocionalmente en su trayecto. Cuando estoy hablando de la palabra contención, estoy hablando de una palabra más sofisticada que educación. Educación tiende a plantearse más bien como el adquirir conocimientos, destrezas para aprender un oficio. Ese es el origen inicial de la palabra educación. Ahora se ha ido incorporando más. Después viene formación, que tiene que ver con valores. Pero la verdad es que gran parte del partido se juega en la contención emocional. Y de hecho este libro, si ustedes se dan cuenta, está apuntando a eso. Está apuntando a esta crianza en la cual los sujetos, por razones de que la generación actual está en una transición, estamos desafiados por una cantidad de oportunidades enormes. Pero en este desafío de muchas oportunidades enormes, los padres estamos alucinados en una sociedad de consumo donde no somos capaces de postergar la satisfacción del deseo, criamos hijos que no tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, con poca capacidad de tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, y por lo tanto caemos en una malcrianza que este libro en forma muy genial denuncia. En el fondo, ¿cómo se construye mente? ¿Cómo se construye estabilidad emocional? ¿Cómo se construye inteligencia emocional? Enfrentando los desafíos que la vida nos pone por delante desde muy niño, no evitándolo, no haciendo lo que se hace mucho hoy día, que como tenemos alternativas para poder negar el conflicto, para poder negar el problema, para evitar el dolor psíquico que eso significa, nos empobrecemos mentalmente. El adolescente que lo abandonó la polola y que está pasando por un periodo de mucha angustia, dolor, pérdida, era una persona importante para él, en muchas oportunidades lo que hace es llamar a un amigo y el amigo le dice, no sé, ileso, viejo, un clavo saca otro clavo, vamos a tomarnos unos tragos, a fumar marihuana, a ver teleseries, a meterse en los aparatos electrónicos, pero a no enfrentar el dolor que significa el vivir la pérdida de esta persona. El que hace la pérdida de la persona, el que pena el duelo, instala a esa persona que se fue dentro suyo y se enriquece mentalmente, porque adquirió una experiencia que le va a servir para después enfrentar
otras pérdidas. La vida es una sucesión de pérdidas. Vamos perdiendo personas en el camino, vamos perdiendo situaciones en el camino, vamos perdiendo salud en el camino, destrezas corporales, hasta finalmente llegar a la enfermedad y la muerte. O sea, en cierto sentido la vida tiene desafíos cada vez más complejos y más difíciles. Y por lo tanto, la estabilidad, la inteligencia emocional consiste en cómo yo me voy preparando para poder enfrentar los desafíos que la vida me va poniendo por delante cada vez más difícil. Y en esto, la formación de los padres y los establecimientos educacionales y la universidad, que por ahora apenas roza estos temas, a pesar de que en este texto, ¿no es cierto?, se está haciendo una denuncia que estos son temas centrales que deberían incorporarse, tienen fundamental importancia en nuestro desarrollo. Estos son temas que cada vez van a tomar más peso porque la información está en las computadoras, está en la nube. Y por lo tanto, cada vez se va a requerir que uno tenga más destrezas emocionales en el lugar de trabajo y en el lugar de la vida amorosa. Ustedes saben que cuando Freud le preguntaron, ¿usted que es tan sabio, qué hay que hacer para ser feliz? Dos cosas, dijo: amar y trabajar. En el fondo, Freud lo que estaba diciendo es algo que ha sido corroborado por el estudio de Harvard de seguimiento por 75 años de 283 bachilleres, que los ha seguido y ha correlacionado la felicidad con todas las características de estas personas: su riqueza, su apellido, su fama, su belleza, su facha, etc. Y hay una sola variable que es la que tiene peso para obtener estabilidad emocional, se llama bienestar emocional desde el punto de vista técnico, o felicidad: la calidad de las relaciones afectivas. Y la calidad de las relaciones afectivas se juega en dos áreas. Un área es la de las relaciones íntimas y otra área es la de las relaciones de trabajo. Es la relación con el objeto de trabajo. Aquí tenemos mucho que hablar, pero tenemos bastante distorsión desde la educación, en la básica, la secundaria y para qué decir en la universidad, donde el acento no se pone en la adherencia al objeto de trabajo. El acento se pone en motivaciones extrínsecas. La nota, la competencia, que esta es la mejor universidad, este es el mejor trabajo, esto es lo que yo voy a ganar. Y por lo tanto, nuestra vinculación con el trabajo hoy día en este país, y con eso termino, es bastante mala. O sea, en Chile lo único que, este tema de la discusión ahora de 40 a 41 horas está totalmente desenfocado a mi juicio. Este es un país que tiene una desafección al trabajo enorme. No solo Chile, en otras partes, pero estoy refiriéndome a este país. Un estudio en junio sale, el 18 a 20% de las personas tienen compromiso y adherencia al trabajo. Y en esto no nos ganan las generaciones jóvenes, porque no es que nosotros tuviéramos más adherencia al trabajo, lo que pasa es que nosotros teníamos prohibido cambiarnos de trabajo. Yo siempre cuento una anécdota. El doctor Roa fue mi mentor cuando yo empecé la psiquiatría. Él me fascinó con la psiquiatría. Era un gallo genial y muy inteligente y muy profundo. Me dijo un día, yo era ayudante alumno: mira, Ricardo, si una persona te dice que se ha cambiado más de 2 veces de trabajo, es un psicópata. Así era. Las personas nacían en un trabajo, morían en el mismo trabajo. Hoy día, si alguien me dice que no se ha cambiado de trabajo, yo digo, este gallo debe tener una patología más o menos grandota. O sea, nosotros no nos cambiábamos porque, no por adherencia al trabajo, porque teníamos que ganarnos los porotos y porque era mal visto cambiarse de trabajo, etc. Hoy día se cambia mucho de trabajo, lo cual muchas veces es manifestación de la poca adherencia al trabajo que tienen las generaciones jóvenes. Entonces, tenemos problemas con la inteligencia emocional, con esta capacidad de vivir la afectividad en nuestras relaciones íntimas y en nuestras relaciones de trabajo, porque estamos en una sociedad de transición que tenemos un desafío interesantísimo que estos autores están en este momento denunciando y están poniendo sobre la mesa y al que tenemos que dedicarnos. Y esta es una responsabilidad de nuestra generación para crear las bases y las condiciones para que se dé este proceso que yo les digo de contención para poder hacer crecer a los jóvenes en inteligencia emocional de tal manera que en realidad podamos decir después de unas décadas, porque esto nos va a tomar posiblemente el siglo, sí, hemos logrado una vida afectiva con bienestar emocional, con satisfacción con la vida y por lo tanto con felicidad, que es en realidad hoy día el deseo transversal en nuestra sociedad. Ya no aspiramos a ser héroes como era hace 50, 1000 años, hasta el nacimiento de la cristiandad. Lo importante era ser héroe en la sociedad.
era ser un buen luchador, salir a explorar, arriesgarse, matar los enemigos, etc. Después, el ideal fue ser santo, durante 1500 años, 1800 años. Y poco a poco, con el nacimiento, desde el Renacimiento, ¿no es cierto?, en que se va centrando el hombre en su verdadero valor, se va transformando, ¿no es cierto?, la preocupación más que en ser santo, en ser feliz. Y eso es hoy día lo que nos interesa y nos atraviesa todo. O sea, cómo podemos lograr este bienestar emocional y esta satisfacción con la vida de tal forma de que podamos tener una vida grata. Eso se logra a través de una construcción de una vida afectiva de calidad, tanto en las relaciones íntimas como en el trabajo. Estoy rescatando esta dimensión del trabajo porque se ha producido una especie en la cultura del siglo XX, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, una especie de sensación de que trabajar mucho, adherirse mucho al trabajo es propio de neuróticos y que la vida en realidad está en las relaciones afectivas familiares. Ojo, la afectividad circula en las relaciones íntimas, pero tenemos una capacidad de hacer circular afectividad con el mundo externo y con el mundo del objeto de trabajo. Y Einstein fue una persona con una estabilidad afectiva enorme, a pesar de que era bastante idiota en sus relaciones personales. Y Newton lo mismo. ¿Para qué decir Michelangelo Buonarroti? Era un Asperger Michelangelo Buonarroti. Pero su relación afectiva con el trabajo era de una calidad enorme. O sea, tenemos que desarrollar esta vertiente afectiva que se construye nuevamente a través de estos procesos que les acabo de decir, desde pequeños, de contención, donde uno va ligándose realmente en el mundo de la afectividad con capacidad de vinculación íntima con los otros y en el mundo del trabajo con capacidad de vinculación de verdad con el objeto, con motivación intrínseca, con capacidad de sentido de misión y de adquirir expertise. De ahí podemos conversar más. Muchas gracias, Ricardo. Antes de levantar la sesión para que pasemos a un cóctel a seguir conversando, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno. Harald, en el texto Heidi Luckenoff de alguna manera vinculan, por un lado, esta fragilización psicológica, la inversión del dictum de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte, hoy día sería lo que no te mata te hace más débil, y al mismo tiempo hablan de ideología. En algún minuto hablan de Marcuse, de la izquierda en la universidad y cómo ha explotado el tribalismo, ¿no? La identity politics, la política de las identidades, no en el sentido de Martin Luther King inclusivo, que es la retórica liberal o el mito fundacional liberal, donde todos cabemos y por lo tanto no podemos segregar a determinados grupos de la igualdad ante la ley, etc., por esta de somos unos grupos contra otros. Entonces, parece ser que en la medida en que más se emocionaliza la discusión pública, más fácil es caer en estos tribalismos, que es algo que también Popper analizaba en su Sociedad Abierta de los Enemigos. Pero a mí me gustaría oír tu análisis respecto de qué tan vigente es este texto y aplicable a lo que ocurre en el espacio académico universitario, tal vez incluso en los medios en Chile. Parece ser que no tenemos casos así de extremo, por lo menos no con la recurrencia, pero ¿tú ves un desarrollo en ese sentido que ya nos tendríamos que empezar a preocupar o todavía estas son ecos que vienen de más allá y que todavía no tienen una alerta que tendríamos que tener presente para ponernos en campaña de frenarlo a tiempo? Yo creo que es un elemento incipiente en las universidades chilenas también. Hemos tenido experiencias de académicos, incluso la Universidad de Chile, que vienen de otros países y que van a presentar a escuelas tan respetadas como la de Derecho que no nos dejan hablar. O sea, eso ha pasado ya en Chile a propósito por venir de una universidad que supuestamente es una universidad anti-palestina, digamos, en el caso de Israel. Sin importar cuáles sean los argumentos que ese académico quiera plantear. Además, viene a conversar sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que con ese problema puntual. Pero a propósito de lo que tú mencionas de Marcuse, yo creo que esa idea que está implícita y que mencionan los autores, ¿no es cierto?, también, esta idea de una tolerancia selectiva, ¿no?,
que uno no puede ser tolerante, que esta es una idea que tenía Marcuse muy marcada, que uno no puede ser un tolerante plano, por así decirlo, digamos, ¿no? Tiene que ser selectivo en su tolerancia. Entonces hay algunos que tendrían más derecho para hablar que otros, digamos. Y esa idea yo creo que se ha ido asentando no solamente en la universidad estadounidense, sino que también en la universidad latinoamericana. Esta idea, sobre todo cuando tú vas incluyendo más gente en el sistema universitario, hay, por supuesto, cuando hay más inclusión, hay gente que no había tenido la oportunidad y esa gente tendría un mejor derecho a expresarse que otra gente que de alguna forma siempre tuvo acceso a la universidad. Y eso hace que el debate universitario sea muy desigual. Y no tendría por qué ser así. Y esto está teniendo impacto en las bibliografías de los cursos, digamos. Piensen ustedes que el ejemplo que menciona Haidt y Lukianov es un caso que pasa en la Universidad de Columbia. A propósito del core curriculum, que su College de Artes Liberales, digamos, somete a todos los alumnos a un core curriculum. Y hay una protesta. Todo esto se despega con una protesta contra con la bibliografía que incluía este core curriculum, porque era una bibliografía de la tradición judeo-cristiana, ¿no es cierto?, que está muy cargada, hay que reconocerlo, a hombres blancos, etc. Pero eso no significa que a propósito de esos textos no se pueda deliberar, que se pueda entender cuáles son los grandes elementos que de alguna manera permiten generar, ¿no es cierto?, una discusión sobre los temas presentes. Entonces lo que tiende a pasar es que el alumno que ha sido incluido en la universidad y los grupos que están detrás dicen, pero yo no estoy representado en estos textos. Yo no estoy representado en esta bibliografía. Yo no estoy representado en estas materias. Y por lo tanto, hay derechos, por así decirlo, que se van estableciendo en este proceso a tener distintos niveles de representación. Y eso hace que sea muy desigual el debate universitario, que no todas las ideas tengan la misma cabida. Y además refleja un sesgo que, a propósito de lo que menciona Haidt, ¿no es cierto?, y Lukianov, este sesgo de confirmación. Todo lo que me ha pasado a mí en el mundo, toda esta discriminación que sufrió históricamente, es una discriminación que justamente tiene que ver con esos autores, tiene que ver con esa literatura, por así decirlo, y todo eso tiene que cambiar, y como ha ocurrido esta discriminación hay que sacar completamente al otro y colocarme a mí en la discusión. Pero eso hace que el debate sea extraordinariamente asimétrico, y una universidad no puede permitirse eso. En una universidad tiene que estar abierto a que todas las ideas se representen y que aquellas que sean, por así decirlo, sometidas al escrutinio y que ese escrutinio y sean vencedoras en ese escrutinio tengan el derecho a reinar, por así decirlo, entre comillas, por el tiempo hasta el cual aparezcan nuevos argumentos, nuevas ideas que destronen esas ideas. Ese es el proceso creativo, el proceso de creación y destrucción de ideas que tiene que estar presente en una universidad y desde luego en una sociedad. A rato, solamente para terminar el punto, a rato tiene aroma como a revolución cultural un poco el tema, ¿no? En los campus universitarios de alguna manera. Obvio. Este ejemplo que yo comentaba del máster del College de Yale, digamos, que decide sin ninguna discusión, ninguna deliberación, votar su título de máster a propósito del reclamo de los estudiantes. ¿Qué es lo que es eso? Es una suerte de revolución cultural, ¿no es cierto? Pero además por las razones equivocadas, por esta razón de que ese título rememoraba la esclavitud, ¿no es cierto?, sin reconocer, sin ponerse en el contexto de que la universidad para sobrevivir tiene que ser capaz de presentar la distinción propia del proceso de desarrollo intelectual. Si se borra toda distinción, se borra finalmente la universidad. ¿Cómo lo proyectas tú analizando en Estados Unidos? Creo que esto se está frenando, hay una reacción que lo va a lograr, entre otras la de Haidt y Lukianov. Bueno, ellos son muy optimistas, ¿no es cierto? Pero si uno ve
si uno ve lo que realmente está pasando. Yo conté la historia de este profesor que acaba de pasar, o sea, esto pasó hace 5 meses y 6 meses atrás, que es tremendamente injusta además, por una persona la trayectoria que él tiene, que se le prohíba participar en una graduación de dar una conferencia en una graduación de un college de artes liberales. Cuando el college de artes liberales debería ser el pináculo del debate de distintas ideas del proceso deliberativo, ¿no es cierto? Es muy raro, entonces yo no veo acaba de salir este libro de Adam Cronman que fue decano de Yale de Derecho, donde él está muy pesimista respecto al futuro de la Universidad Americana, digamos, a propósito de este fenómeno. Y Ricardo, una pregunta que surge así inmediatamente del ejemplo que tú pusiste partiendo tu exposición con estos niños de 7 años, ¿cierto? Creo que era. Algunos deciden demorar la gratificación, entrar en un proceso de reflexión, y otros prefieren comerse el chocolate inmediatamente cuando se los ofrecen. El tema es, esto tiene proyecciones consecuencias por toda la vida en los grupos que se han estudiado. Ahora, ¿de dónde viene que niños de 7 años, tú los comparas, digamos, y unos tengan esa capacidad, otros no, y enseguida, porque había muchos muy preocupados, parece, con los ejemplos que tú pusiste, esto se puede corregir con terapia de alguna manera a la larga, porque da para pensar que hay algún factor genético también en esto, o sea, podría ser, ¿no? ¿Cuál es la explicación fundamental de por qué algunos niños tienen este autocontrol, otros no lo tienen? Y si es que acaso podemos hacer algo, digamos, en el camino. Hay un componente hereditario, por supuesto, en la tolerancia a la frustración, a la incertidumbre y a la culpa, que son actitudes muy importantes en el ser humano, que se llaman capacidades negativas. Pero se construyen fundamentalmente en las relaciones con el otro. El ser humano tiene esa cualidad, se jugó una carta alta en la evolución, haciendo que sea un ser muy desvalido durante 4 años, porque se juega un partido muy importante en esa interacción que va a tener con el padre, la madre y el ambiente familiar, donde los niveles altos de ansiedad a uno tienden a hacerlo querer buscar con mucha más impulsividad la gratificación del deseo. Niveles bajos de ansiedad lo hacen que eso tienda a retardarse y a tener más capacidad para pensar. Y eso está en las relaciones, al comienzo, está en las relaciones en la escuela, en las relaciones y en la cultura. Esta es una cultura que facilita mucho primero, manejarse con altos niveles de ansiedad, aumentar la impulsividad y gratificarse en la impulsividad, o sea, no tener la capacidad de postergar la satisfacción del deseo e ir construyendo una meta. Yo, lo comentábamos al comienzo, escribí un libro justamente, Felicidad Sólida, porque el concepto de felicidad que se ha vendido mucho y que viene desde la psicología americana y desde el pensamiento positivo, lo que plantea es que podemos obtener felicidad como si fuera un acto de improvisación. La felicidad es un estado anímico que para poder mantenerlo a través del tiempo, sabiendo enfrentar los desafíos que la vida nos pone por delante para lograr ese bienestar emocional y esa satisfacción con la vida, no se improvisa. Tiene que ver con la capacidad de ir enfrentando los desafíos. Y esto desde muy pequeño, desde que uno es bebé, en la interacción con el padre, la madre, la familia. Y aquí los dos grandes pilares son la familia y los establecimientos educacionales, que van construyendo estas capacidades para que tengamos el día de mañana una sociedad, en el sentido del funcionamiento de los grupos y de las masas, que tenga una cultura que permita que se puedan construir respuestas un poco más matizadas. ¿Qué quiero decir? Y ahí me tomo un poco de la pregunta que comentaban con Harald Bayer. Hay una sabiduría muy grande en los grupos y en los grupos que están resentidos hoy día. Y forma parte de una sabiduría que el desafío que tenemos nosotros es cómo vamos a leer, cómo vamos a manejar y cómo vamos a contener esta situación. Porque la experiencia que tenemos después de la ilustración y de la sobrevaloración de la racionalidad para construir modelos, los iluminados desde arriba e implementárselos a la sociedad es espantosa. Siglo XX, las ideologías, la verdad es que produjeron el máximo nivel de destrucción. Por lo tanto, y esto ya es posmodernismo, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a leer
desde las bases aquello hacia donde se está dirigiendo la sociedad. El problema es que aquí, cuando no hay preparación en estos temas, cuando no hay inteligencia emocional, cuando tenemos una sociedad que no se ha preocupado de esto y ha sido llevada por la impulsividad y el consumismo, tenemos entonces líderes que más que leer lo que las bases están planteando para poder conducirlas en una manera lúcida, le hacen caso a las bases, porque lo único que quieren es gratificar su narcisismo y obtener votos. Fenómeno que estamos viendo hoy día en todas partes del mundo. Y tenemos ahí un inconveniente grave, porque se va produciendo una polarización. No es que las bases no tengan razones, las tienen. Lo que pasa es que hay que saber leerlas. Hay que saber leerlas con buenos grupos de trabajo, de tal manera de armonizar las demandas del grupo de las bases junto con... Y estos fenómenos son fenómenos irracionales inevitablemente. Lo que pasa es que desde mediados del siglo XX empezamos a darnos cuenta de la importancia que es en el conocimiento del mundo el factor afectivo y emocional. Y por lo tanto, cada vez nos damos más cuenta, y esto en las empresas, de que el buen ejecutivo, el buen líder, no es un tipo que maneja más información, es un tipo que se maneja emocionalmente bien y que conduce y que maneja en el fondo esta irrupción de emociones y sentimientos que hoy día en la sociedad cada vez están más desbordados, los medios de comunicación, las redes sociales, y que vamos a tener que aprender a manejarlo. Y que la violencia o la fuerza con la que ellos van a demandar y van a exigir es comprensible. Es comprensible por la dinámica de los grupos. Los grupos funcionan con una edad mental entre los 8 y los 10 años. Ese es el funcionamiento mental de los grupos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en grupo grande, no como este es un grupo intermedio, pero un grupo grande, se genera una dinámica en que se bajan los mecanismos de control. Y como bajo los mecanismos de control, quedo expuesto a una especie de vorágine que produce mucho placer hacia donde yo me voy habitualmente con elementos muy agresivos, muy excitantes y muy sexuales. Es lo que nos ponen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son masivos. Uno prende la tele y uno se da cuenta cómo están jugando con los elementos agresivos, los elementos sexuales, para mantenerlo a uno cautivado, porque cautivan. Ese funcionamiento no es que no tenga una verdad, la tiene oculta, hay que saber leerla y hay que saber conducirla. Nos falta conciencia de este tema, nos falta conciencia de la complejidad que significa integrar desde un buen liderazgo el llamado de estos grupos que tiende a polarizar las cosas y que cuando la sociedad ha sido capaz de abrir la frontera, de dejarnos de sistemas verticales que vienen de arriba, controlados a través de sistemas de represión, esto es inevitable. Y antes de terminar, porque me señalan que estamos en el tiempo, pero hablando de la tecnología en todo este análisis, Haidt y Lukianoff se refieren a eso, por ejemplo, en los niveles de ansiedad de adolescentes, de las redes sociales, las pantallas, en fin, que puede ser uno de los factores del alza de suicidios, ¿no es cierto?, entre gente muy joven. Particularmente dicen que hay ciertas redes sociales como Instagram que afectan más a las mujeres que a los hombres, pero que también en realidad tienen un efecto transversal. Pero ¿cómo lo ves tú eso, digamos? ¿Tú compartes ese diagnóstico de las redes sociales, las pantallas que estamos pegados todo el día, están generando estragos? Esto es tan dramático que el último informe, el del 2019 del World Happiness Report, que es el estudio más serio de la Columbia University, donde están los más expertos en términos de bienestar emocional, satisfacción con la vida y felicidad, muestran cómo estos últimos 10 años Estados Unidos ha bajado notablemente su nivel de felicidad. Y hay un estudio que traen ellos mismos, en el mismo reporte, que muestra que probablemente esto se debe a un fenómeno adictivo. Al fenómeno adictivo con las pantallas, que significa que uno, al no tener el contacto cara a cara con el otro, no hace el trabajo emocional que significa el comunicarse con el rostro del otro. Esto es muy increíble, pero comunicarse a través de aparatos electrónicos lo que hace es instalarte en una situación de pseudocomunicación donde no haces el trabajo emocional que te enriquece realmente. Con el rostro del otro, todo encuentro con un otro, se activan la agresión, se activa la tendencia a dominio-sumisión, se pone en juego la generosidad, cuánto le quito, cuánto le saco, cuánto me saca, cuánto me quita. Todos fenómenos emocionales, el conocimiento, cuánto me meto a conocer el otro, y la estética. Cuán hermosa es la persona desde un punto de vista del mundo interno que tengo al frente o cuán repugnante. Si uno a través de la vida no va elaborando esto en el contacto con otro, se va produciendo un empobrecimiento que va generando
una avidez cada vez mayor a aparatos adictivos. Después de los smartphones, entonces viene la marihuana. Y después de la marihuana, el alcohol y las drogas. Y eso es lo que está apuntando la sociedad americana. O sea, un tremendo problema que deriva de los hábitos adictivos de la población que lo empobrecen afectivamente, totalmente correlacionado con el estudio de Harvard. La calidad de la vida afectiva es lo que determina el nivel de felicidad. Y por eso tenemos índices de suicidio, de depresión, de vagancia y de agresión como lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y la misma pregunta que a Harald, tú... acá en Chile, porque te iba a preguntar, ¿esto se está verificando también en Chile de esa manera? También en Chile, exactamente. Tenemos altos índices de depresión, índices de suicidio en los adolescentes enormes. Entonces, esto es la resultante de... Esto no es algo que uno puede improvisar y decir, no, vamos a pesquisar a los jóvenes que lo están pasando mal para subirles el ánimo. Esto es un fenómeno cultural. Y aquí hay un tema muy importante. Hay que tomar conciencia de esto, porque hay que mejorar, en cierto sentido, en qué consiste este acto de contención al interior de la familia. No necesariamente es una familia intacta. Puede ser a veces familias monoparentales, familias separadas, pero en qué consiste la relación familiar que genera inteligencia emocional. ¿En qué consisten los colegios que educan para hacer crecer en inteligencia emocional? Y aquí una última cosa que es muy interesante. Hasta el año 60, 70, los estudios de Piaget y de muchos neurólogos mostraban que el desarrollo de la mente empezaba a decaer a partir de los 25, 30 años. Se planteaba que se morían las neuronas y que además las capacidades, según Piaget, de asociación, de abstracción, ya habían llegado a un límite. Eso cambió radicalmente. Hoy día los estudios muestran que el ser humano puede seguir creciendo, aprendiendo y siendo creativo hasta los 80 años. Yo clínicamente lo confirmo eso. Yo a un paciente después de los 80 le hago una terapia muy directiva y le digo más o menos lo que tiene que hacer. Antes de esa edad lo trabajo, lo elaboro para que él tome sus propias decisiones porque todavía tiene capacidad. Y eso es cierto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Quién se tiene que hacer cargo de este crecimiento y desarrollo progresivo? Los lugares de trabajo. Este es un desafío para las empresas en el modelo en el que estamos instalados que va a tener que ser asumido. Muchas empresas ya lo están haciendo, lo están asumiendo. Son fuentes de alguna manera a través de cómo se vive el trabajo, las interacciones al interior del trabajo, de crecimiento emocional y desarrollo. Porque la institución de la universidad ya terminó y el trabajo tiene que ser fuente hoy día, como vamos mostrando, de estabilidad afectiva. Y en ese sentido las empresas tienen un desafío enorme. Bueno, Ricardo, Harald, muchas gracias por esta presentación. Hay espacio después, si tienen todavía algunos minutos para conversar con los invitados. Muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta presentación y les pido un fuerte aplauso para nuestros invitados.